pasa con el voto nulo y qué repercusiones puede tener en la elección del 16 de junio? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Voto Nulo. Pero antes, ¿qué sucede en el registro de ciudadanos? Los dejo con la nota. A criterio de Emerson García y Víctor Gudiel, fiscales de los partidos Todos y Convergencia, se debe respetar el artículo 205 ter de la ley electoral y no inscribir como candidatos a diputados a ninguna persona que en las elecciones pasadas se postuló con un partido político diferente al actual. Es necesario recibir o incorporar dentro de un partido político a un diputado, que actualmente lo sea, para poderlo postular. Hemos sido respetuosos de la ley y de hecho dejamos a varias personas sin participar precisamente respetando el articulado de la ley electoral y de partidos políticos. Por el tema del transfugismo y de alguna forma advertimos que debería de aplicarse la ley justamente como quedó establecida en las reformas. El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, explicó que es un tema de interpretación de la ley, ya que esta no prohíbe a los partidos postular a personas que estuvieron en otro partido, pero que nunca renunciaron a este, tal como el caso de Rudy Pereira, que a pesar que se inscribió con FCN, nunca se desafilió de la UNE, aunque abriría la puerta para que diputados que se cambiaron de bancada y de partido sí puedan participar en las elecciones de este año. Con solo que ustedes la lean se van a dar cuenta que dice no pueden recibir o incorporar. Si uno se va a lo que dice la ley del organismo judicial en cuanto a cómo se deben entender las palabras de la ley, dice que se deben entender conforme el texto que está en la Real Academia de la Lengua, y ahí en ningún momento dice que recibir o incorporar significa postular o proclamar. Una vez inscritos los candidatos a diputados, los ciudadanos tienen 3 días para apelar, mientras el Pleno de Magistrados dijo que no emitiría criterio porque pueden conocer estos casos en una segunda instancia. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Voto Nulo. Usted, bueno, habrá escuchado ya algo de este voto nulo, esta modificación que se aprobó en el Congreso de la República en 2016, en donde se le da una categoría especial al voto nulo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál será el resultado de estos? ¿Y qué escenarios se preparan para, en las circunstancias especiales, gana el voto nulo? De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Voto Nulo. Para hablar de este tema interesante nos acompaña nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. De este lado nos acompaña el analista político Víctor Tum. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches. Comencemos con la idea del voto nulo. ¿Cuál es la idea de tener el voto nulo en la ley electoral de partidos políticos? ¿Qué significa, Víctor? Pues básicamente es la manifestación del rechazo ciudadano a las opciones políticas que le plantean los partidos políticos. Es decir, la ciudadanía no se ve reflejada en los candidatos, no ve en ellos la suficiente confiabilidad para dirigir el destino del país, de una alcaldía, y o no le han sido presentadas las propuestas, y en algunos casos ni siquiera los conocen. Entonces, ante la falta de información de quiénes son los candidatos que plantean ejercer, la ciudadanía decide votar nulo. Ahora, ¿qué diferencia hay de ese voto nulo que ya ha existido en las diferentes elecciones con lo que vamos a tener en 2019? Pues básicamente el voto nulo, como se consideraba antes, era como una especie de equivocación o una frustración que la ciudadanía manifestaba, es decir, no contabilizaba para nada. Cuando la persona marcaba 2 opciones políticas, no sabía cómo definirse o simplemente manifestaba su rechazo escribiendo una grosería en las papeletas, pues simplemente se contabilizaba como voto nulo y no tenía ningún impacto en las elecciones. En cambio ahora, dependiendo del porcentaje de voto nulo que se emita, sí podría llegar a plantearse un escenario de repetir una elección a nivel municipal, a nivel de diputación distrital, o incluso un escenario muy poco probable, pero planteado a nivel presidencial. ¿Qué escenarios tenemos con este voto nulo y esta idea de darle a la población esta atribución de decir no nos gusta ninguno de los candidatos que nos han ofrecido? El voto nulo viene por primera vez, creo que tomado de un caso de varios países en los cuales sí se permite el voto nulo como una expresión política, una expresión de la ciudadanía. Hay lugares en los cuales si el voto nulo gana, por ejemplo, alguna curul no es, se queda vacía.
Se ha llegado hasta, en ciertos países, hasta esa posibilidad y básicamente el mensaje de la población es, miren, de todos ustedes, los que están ahí, ninguno creemos que nos pueda representar o pueda hacer algo. Y solo por cuestiones curiosas, nosotros hicimos un voto nulo aquí. Sí, en esta foto donde usted puede observar cómo marcaron a los candidatos. Sí, sacamos un voto nulo por ahí y este voto nulo que tenemos aquí está interesante. Pero así hay muchos casos de esos votos nulos. Pero partamos de ciertas premisas. Es que yo creo que partamos de lo general y nos vamos a lo más específico y lo más específico. Porque conforme vayamos bajando a lo específico y nos vamos a ir dando cuenta que sí hay ciertas dudas y ciertos vacíos que la ley en este momento tendría que resolver o muchas cosas que van a regresar también, creo, a la CC. Ya hoy precisamente uno de los grandes titulares era que el registrador de ciudadanos, don Leopoldo Guerra, hizo comentarios acerca del 205, que es el de los tránsfugas. Y que se entiende esto, se entiende lo otro. Pero así como está el de los tránsfugas, así es también el del voto nulo. Primera premisa del voto nulo. Tenemos 4 tipos de votos. Primero tenemos el voto válido, luego tenemos el voto inválido, luego tenemos el nulo y tenemos el blanco. Y la ley en el 237 es bien clara en decir que voto nulo es una cosa y voto blanco es otra cosa. Claro. Y inválido es otra cosa. Entonces, yo creo que la gente que va a ir a votar y dice, lo voy a dejar en blanco porque así me lo toman como nulo, no va a ser así. El blanco va a ser blanco y se va a poner dentro de los blancos. Los blancos no tienen para repetición y para expresión de los votantes básicamente ningún valor. Perfecto. Eso se van a separar. Y los nulos son precisamente los que se rayan, los que marcan 2 casillas. Sí, o se le hace orejitas de no sé qué, o se le pone cualquier cosa ahí, hasta poemas les ponen, pero no necesariamente los mejores poemas del mundo. Y hay un voto también, y el válido, por supuesto, es el que se le asigna a un partido político como voto positivo. Y está el inválido es el voto, y esa es una 4ª categoría, eso está en el 237, que establece, por ejemplo, que hay un voto, pero no tiene la firma y el sello atrás. Que esa es la validez del voto, depende de la firma y el sello atrás. De hecho, la ley prevé que una vez hecha la convocatoria, la cual fue ahorita en enero, 8 días después los partidos tendrían que estar ya nombrando a la gente que comisionen para estar en las urnas y hacer un seguimiento de toda la parte eminentemente del 16 de junio, que es el día de la votación. Entonces, el inválido es, por ejemplo, a alguien se le ocurrió llevar la fotocopia de un voto, ese es inválido. Colocarlo en la casilla que no era. Por ejemplo, ahí mismo dice que si está asignado, por ejemplo, mi voto está asignado, yo voto en la zona 18, allá por la colonia Limón, y de repente mi voto aparece asignado en la Roosevelt, ¿verdad? Entonces, ese también, todo eso se pone en acta. Todo eso se pone en un acta que la hace precisamente los encargados del centro, los de la mesa y los del centro de elección. Todo voto se lee a viva voz y se enseña a un lado y se enseña al otro. Se muestra a los fiscales. Precisamente para ver qué es válido. O, por ejemplo, 600 votantes en cada mesa y aparecen 605, aparecen 610. Hay 5 votos ahí que saben ni dónde salieron. O pueden aparecer 580 o 590. Aquí faltan 10. ¿Qué pasó? Todo eso se va poniendo en un acta. Entonces, 4 categorías de votos: el válido, el inválido, el nulo y el blanco. El que sirve para repetir elecciones, partamos de la segunda premisa, únicamente es el voto nulo, el que rayaron, el que le hicieron de todo. Según la ley, es el único que nos compete. ¿Qué pasa o en qué escenarios es muy probable que se llegue a esto donde el voto nulo pueda ganar y se deban repetir elecciones? ¿Hablamos de escenarios en lo local? Sí, fundamentalmente a nivel municipal es donde se puede presentar la mayor incidencia del voto nulo. Consideremos que las elecciones por el sistema de mayoría relativa en el cual se eligen las corporaciones, gana la opción con 2, 3 votos de diferencia. Claro, el que saque más. Y hay municipios que tienen 20,000 habitantes, de los cuales votan un 4%, 5,000. Entonces, digamos que en esos sí hay una fuerte incidencia. Es más fácil convencer a 2,501 personas
de que voten nulo porque rechazan al alcalde que se está reeligiendo y que tiene 4 o 5 periodos de estarse reeligiendo, y entonces es más fácil convencer ahí que en los municipios donde tienen que convencer a 500,000 de habitantes. Claro, es más fácil que esta opción pueda ganar. ¿Vaticinan ustedes, predicen que va a haber algún tipo de llamada a votemos nulo? De algún tipo de organización o sectores? Yo creo que la campaña del nulo no está prohibida, o sea, no está ni pensada en la normativa, y esa no tendría... Si alguien hiciera una campaña por el voto nulo, esa campaña no tiene límites. No tiene límites, pero ni en gasto. O sea, esa no está pensada porque es obvio que la que está pensada es la campaña de propaganda, la cual está muy clara que inicia el 18 de marzo. Esta ya en 15 días iniciamos ya la propaganda. Ahorita estamos ya en los últimos días de la campaña de proselitismo. Proselitismo es afíliese, eso es lo que pueden decir ahorita los partidos. Y presentar sus ideas, su ideología. No pueden presentar al muñeco ni a la muñeca. La muñeca y el muñeco se presentan del 18 de marzo al 14 de junio. Cesan las campañas 48 horas antes. Entonces, ahí está. De hecho, es el artículo 202, específicamente el de la mayoría relativa, y es con alcaldes. Con diputados es otra historia, y con presidentes, presidente y vicepresidente, es donde se ve casi imposible, por las cantidades de voto nulo que tendría que tener la votación presidencial y vicepresidencial. En los 3 sistemas, presidencial, diputado y municipal, la repetición de elecciones se haría pues a nivel nacional, obvio, ¿verdad? Todo el sistema otra vez regresa a 0 y se pone en repetición. A nivel de diputados sería departamental, y a nivel de alcalde sería municipal. Esos son los 3 sistemas que tenemos: municipio, departamento y país. Esas son las 3 formas que se pueden repetir las elecciones por voto nulo. ¿Es sano para la democracia darle estas atribuciones al voto nulo en esta ley electoral de partidos políticos como está planteado? Yo creo que, en mi opinión, sí. De hecho, yo voy a votar nulo, y yo no tengo ningún... Pero antes podías votar nulo también, o sea, pero eres libre. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora sí la cuenta. diferencia es que esto sí, ahora que cuenta, ¿es sano para la democracia? Es una forma de decir, miren, toda la propuesta que me hicieron, la oferta política que me hicieron, no me parece, no me gusta, no estoy de acuerdo. Un rechazo. Es un rechazo. Y yo no tengo ningún problema en decir que voy a votar nulo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener algún problema? Así como mucha gente va a decir que voy a votar por las ratas, los buitres, los alacranes, las víboras, los lagartos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo decir yo? Y si me van a pedir al voto por las ratas, los buitres, los alacranes y las víboras, ¿por qué alguien no puede pedir el voto puede pedir el voto nulo? Pues es igual que cualquier otra de las opciones. Y además la ley no lo prohíbe. Bueno, lo que dice don Leopoldo, que tampoco prohíbe que los tránsfugas se inscriban para reelección. Eso vamos a hablar. Eso vamos a ver más adelante. Pero esto solo nos muestra la complejidad, los vacíos y las ambigüedades que tiene estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. A ver, repito esta pregunta acá, Víctor. ¿Sano para la democracia que tengamos esta idea del voto nulo que puede forzar a repetir elecciones? En principio de cuentas diríamos que sí. Digamos, no hay otra forma de combinar a que la clase política empiece a pensar en nuevas formas de hacer política. Desde hace tiempo la ciudadanía viene manifestando cansancio con la forma tradicional de hacer política, con las propagandas mediáticas que no abordaban la solución de los problemas, los mismos candidatos que no se van renovando. De hecho, las protestas de la plaza, ese fue el enfoque que se le dio. Correcto. Es decir, o cambian o los cambiamos. Así es. Y entonces implica un gran costo la implementación del voto nulo. Y ya vimos la noticia que solo el Ejecutivo estaba programando 127 millones de quetzales por si se hace necesaria la repetición de elecciones. Quiere decir que ese es el costo de que la clase política no entienda de que debe democratizarse, que debe generar mayor participación de sus afiliados en el tema de postulación de las candidaturas, que los candidatos efectivamente tengan una vinculación al interior de las estructuras partidarias, pero también con el electorado en general. Entonces,
¿Es una elección muy cara? Sí. Pero los partidos políticos van a tener que adaptarse a las nuevas reglas del juego y empezar a ver que sí deben conquistar nuevamente al electorado, no solo con ofertas, no solo con donaciones, sino con propuestas concretas. A ver, pero antes la ciudadanía tenía esta, o mejor dicho, no tenía alternativa y se hablaba de vamos a elegir entre el peor y el menos malo, peor. como la campaña de Costa Rica. El menos malo. El menos malo entre dos enfermedades terminales, aquellos dilemas. ¿Con el voto nulo se resuelve ese dilema? Como está planteado, no necesariamente, porque el asunto es que se establece en la ley que deben convocar a nuevas asambleas de postulación de candidatos, pero la estructura partidaria puede volver a presentar a los mismos. Entonces, el riesgo está que los partidos no entiendan la sugerencia que le está haciendo el pueblo y vuelvan a postular a los mismos. ¿Y cuál sería el efecto? O sea, no podemos mantenernos de nulidad en nulidad, los cargos tienen que ser adjudicados en alguna medida. Pero la norma dice que esa sería la única vez. Exacto. Es un único evento, la repetición. O sea que, y ahí se gana por mayoría simple. El que sacó más, y ese gana. No nos están haciendo un juego de palabras para hacernos creer que el voto nulo tiene fuerza, pero si vuelven a postular a los mismos, aquí si viene, solo hay una ocasión la segunda premisa, para poder repetir. Y la decís en términos de los mismos. La mayoría de gente dice, ¿para qué el voto nulo si son los mismos? Sí, pero esa decisión no es del Tribunal Supremo Electoral. La ley no obliga a los partidos a cambiar. Y dos, también partido mula, pues, que si vio que perdió con ¿por qué lo volver a poner, pues? Entonces, la pregunta es, ¿habrán otros más dentro de los partidos políticos? Pues, ojalá. No creo. Ese es el problema que tiene nuestra partidocracia. Como hemos visto es un problema partidos, de oferta. Es un problema de oferta. Y si ves las 28 o 25 ofertas en este momento, pues no hay mucho de dónde elegir también. Sacar. Y yo lo veo desde el punto de vista de la legitimidad y la legalidad. Es legal que gane, pero ganó legítimamente. Para mí la legitimidad es, si alguien gana, yo soy de la idea que gane con la menor cantidad de votos posible. Que se gane, que llegó al poder, pero que se gane estar ahí. Una cosa es ganar la elección, otra cosa es ganarse al pueblo. Y además la cosa, pues gracias Jimmy, se abarató. Porque ahora como cualquiera puede llegar a ser, si llegó Jimmy, cualquiera puede llegar a ser, dice la gente. Entonces, la cosa bien abaratada, ¿verdad? Bien variopintos los candidatos. Y obligados todos a presentar sus candidatos. Sea el que sea. Sea el que sea. Tenemos que 20, faltan todavía. Este fin de semana salen otros. Salen por lo menos 3 más. Así es. Vamos a ver qué sucede y qué pasa con ese cartón de lotería. Sí, pero digamos, aquí hay varias lecturas. La posibilidad de hacer recambio sí se permite. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de esa posibilidad de hacer recambio. Pues Estuardo ahí lo tiene más claro. Él dice que sí, el voto nulo va a obligar a los partidos políticos a replantearse y decir... ¿Cuántos van a desaparecer? Pueden desaparecer. Bueno, vamos a la pausa y volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la aplicabilidad del voto nulo, qué dice la ley, en qué casos es viable y qué tiene que ocurrir para que se repita una elección y si esto significa ver recambios de candidatos. Estuardo, estabas revisando la normativa y es complejo porque se aplica de diferentes formas a diferentes niveles. A diferentes sistemas, como le llama la ley electoral y de partidos políticos. Yo voy al 203, que es como, digamos, el artículo que le da nacimiento a la posibilidad de repetir elecciones por voto nulo. De hecho, así se llama, efectos de la mayoría absoluta de votos nulos. Y dice, si en los sistemas de votación están definidos en el artículo 200. Y aquí es donde se complica porque los sistemas son básicamente de mayoría calificada, mayoría absoluta y mayoría simple, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 sistemas. Y cada sistema se aplica para alcalde, un sistema. Para diputado, el sistema de representación de minorías, fórmula de Hunt. Y para presidente, pues mayoría también simple, pero es mucho mayor voto que el de alcalde. Entonces, esos son los 3 sistemas, artículo 200. Este 203 está hablando de esos sistemas,
que se están aplicando. Y ya el 201 dice el sistema ¿qué es el sistema 1? El de mayoría simple, el de mayoría calificada y el de mayoría absoluta. Pero dice efectos de la mayoría absoluta en voto nulo. A ver. De entrada tendríamos que empezar a definir ahí que está hablando de uno de los sistemas. Pero el artículo habla de los sistemas, o sea, de los 3 que estableció en el artículo 200. Y ahí es donde se vuelve bien complicado, televidentes, no van a creer. Pero dice, si en los sistemas en plural de votación los votos nulos, sumados, nulos, no dice en blanco, no dice los inválidos, dice sumados en alguno de dicho sistema, o sea, de los 3 que establece en el artículo 200, fuere más de la mitad. ¿De qué? De los votos válidamente emitidos. Entonces yo estaba explicando que el partido de las ratas, el partido de los cocodrilos, de los buitres, ¿verdad?, de las víboras y el partido de los lagartos, sumados sacan 100 votos. Según esto, el nulo tendría que ser 51. Tenía que llegar hasta esa cantidad. Porque dice que fuere más de la mitad de los votos válidos. A ver. Ratas y todos los partidos sacan 100 válidos. Pero aquí es como... Aquí es donde se empieza a complicar la cosa. Regresamos a aquella frase, hecha la ley, hecha la maña, porque hemos revisado algunos porcentajes del voto nulo en elecciones pasadas y el porcentaje es muy bajo, llegando chiquitín. al 4%. Entonces, para que se cumplan todas estas premisas, para que haya una repetición, es muy complicado. Al parecer, la clase política también se blindó de esta manera de los efectos que pudiese ocasionar el llamado voto nulo, Víctor. Pues sí, al final de cuentas, digamos que los cambios se van a ir siendo gradual y paulatinamente. Con respecto a un comentario anterior que hiciste, efectivamente ya hay voces desde la sociedad civil, desde los tanques de pensamiento, desde personas que ejercen opinión pública que están promoviendo el tema del voto nulo como algo inédito. El asunto es, ante la realidad de los números que se requieren, efectivamente podrá ser determinante. Sí, ¿qué tan realista es, verdad? Sí. O sea, Sí, en el tiene razón. esquema doctrinario uno dice, sí, tiene peso, tiene impacto y va a serlo. En cuanto al factor numérico, es en 1990, con la elección, que tuvo 9 puntos el voto nulo. El más alto. El Y más bajó, alto. y empezó a bajar. Y empezó a bajar hasta llegar al 4.1 en las elecciones de 2015. Entonces, el que sea la mitad de los votos válidos emitidos en una elección, es muy poco probable que se vaya a realizar. Otro analista mencionaba aquí en alguna ocasión que, bueno, en los diferentes sondeos o encuestas siempre gana un candidato que se llama voto indeciso, ¿verdad? Los que se deciden de último momento. Este voto indeciso va a ver al voto nulo como una alternativa más junto al resto de los candidatos. Pues podría ser, dependiendo de quién juegue con el desencanto de la población. Para mí, digamos, es un proceso más de selección de quiénes son las opciones que plantean, tratar de cualificar más el voto. Eso es un proceso que siempre se ha requerido. La opción de votar nulo para mí es desperdiciar una fase, a menos de que alguien de veras me diga, después de haber analizado todas y absolutamente todas las opciones, me diga no encontré ninguna, entonces pues se valida el que puedan emitir un El voto llamado nulo. voto útil que se dice, Exacto. ¿qué tan útil va a ser? Bueno, puede ser una convicción, como lo mencionó Estuardo en el bloque anterior, pero si alguien quiere calificarlo como un voto útil en estos momentos con las características o requisitos que se tienen que cumplir, ¿es un voto útil votar en nulo? Yo consideraría que no, incluso por el elevado número de personas, de afiliados que requiere tener un partido político, asumo que por lo menos esos votos van a adquirir los partidos. Son alrededor de 95,000 ciudadanos los que el TSE involucra en el proceso de recepción del voto de los ciudadanos, e igual ellos votan ahí en la misma mesa en la que están. Entonces yo considero que el porcentaje de personas que emiten su voto a favor de una opción política va a superar con creces el tema de los que voten por nulo. Por la opción de nulo. Calendario, ¿qué pasa si hay una de estas opciones que sí cumple con estos requisitos, Estuardo? Los calendarios para la repetición de elecciones es algo que también está en el aire, aún no establecido tanto por el Tribunal Supremo Electoral, pero hay unas posibilidades.
¿Qué tanto nos puede mover una segunda vuelta? Los calendarios sí están en el aire, pero a partir de que se declare la nulidad por voto. Miren, es que hay dos tipos de nulidades. Es que esa es otra cosa que hay que entender. Ahí es donde nos metemos a otro tema. Digamos que las ratas ganan en un voto en un pueblo, ¿verdad? Pero los buitres, el partido de los buitres, se enoja y va y ataca a las ratas y quema las urnas y hace desmadre y lo acompañan las víboras y le hacen segunda también los lagartos, ¿verdad? Entonces ahí dice la normativa que en ese caso, esa votación, no hay actas, no hay nada. El Tribunal Supremo Electoral, dadas las condiciones, hay que declararlo nulo y a partir de eso pues hay que repetir elecciones en cierto momento. Creo que eso se repiten junto con la segunda vuelta, en cierto momento, o simple y sencillamente caerse en un sistema en el que el Tribunal Supremo Electoral tiene que decir porque este es un caso atípico. Claro. Ese lo hemos tenido en Guatemala, ese no es nuevo. Digamos, ¿supiste que las pasadas hubo como 4 o 5 elecciones que tuvieron que repetirse? En épocas diferentes. En épocas diferentes porque la gente quemó, golpeó, lincharon, hicieron de todo con los... Pero ese no tiene que ver nada con el nulo. Ahí la nulidad es por otras circunstancias de la votación. La segunda nulidad es por voto nulo. Por este voto. Y para ese sí hay parámetros. Y el artículo 237 establece los tiempos. Y por eso es que los tiempos dejan un tiempo para asambleas. Que yo haciendo cuentas lo ponía que la posibilidad de hacer asambleas, en caso hubiese, por ejemplo, un voto, gane el nulo en una elección municipal, digamos en Comalapa, en Chimaltenango. Y entonces ellos tienen cierto tiempo, se declaran nulidad por voto nulo, tienen 15 días para hacer la convocatoria y esos 15 días después tienen un número de días para hacer asamblea. Y la asamblea, el último día que podrían hacerla sería hasta finales de agosto, porque ahí empieza entonces la fecha en la cual van a hacer las elecciones. Esas elecciones, la normativa no dice exactamente cuándo, solo da mes, pero no dice día. Dice un domingo de octubre. Puede ser el primer domingo, puede ser el cuarto, aún puede ser el 20 de octubre, ¿verdad? Porque este año, octubre 20, es domingo. ¿Y qué tanto sirve este voto nulo para hacer un llamado de atención a la clase política? Imaginemos que se logra la repetición de elecciones. No están obligadas las organizaciones políticas a presentar nuevos candidatos, pero ¿qué tanto van a poder ellos entender que esto se debe a un rechazo popular y poder hacer el recambio de candidatos si no hay obligación? Y si no hay obligación, pues pueda que no lo haga. Ahí va a depender de quién sea el candidato. Es decir, si el candidato es uno de los financistas y él es el que está aportando para su campaña, difícilmente lo van a cambiar. Claro, si se va él, se va el financiamiento. Ajá. Claro. Si es una persona que en teoría lo que aportaba al partido era un caudal electoral, y resulta que el rechazo es manifiesto, entonces yo sí puedo como partido venir, quitarlo y poner a otro que no tenga tantos anticuerpos. Ahí hay una posibilidad. Es un reto, es el artículo 210 el que establece que una vez hecha la declaratoria de nulidad por el voto nulo, se hace la convocatoria 10 días después de la declaratoria. Correcto. Y 60 días después tienen los partidos políticos para celebrar asambleas para postulación de candidatos. La coordinación logística del partido para hacer asambleas en 50 municipios, en 12 departamentos, va a determinar la capacidad de ellos de plantear o no nuevas candidaturas. Eso sería para presidente. Exacto. En el sistema de presidente. En el sistema de presidente. Pero igual, si la nulidad es en un distrito, en una circunscripción municipal, también ahí tendrían que hacer el recambio de los candidatos. Sí, así decide el partido, porque no están obligados a hacer recambio. Eso sí hay que decirlo. Tienen que hacer asambleas. Tienen que volver a postular. Pero pueden, pues en todo caso, al muñeco o la muñeca que pusieron la pueden volver a poner. Pero obligatoriamente sí tienen que hacer asamblea. Ahí sería, y otra vez repito, ¿qué partido va a poner a la muñeca que perdió, pues? A menos que sea su partido.
Así que ya sea la dueña. Lo que decía Víctor, me recuerda este es mi partido. aquel muñeco que tiene un partido político allá, que te acuerdas que lo compró en 7 millones y el siguiente día cancelaron el partido. Eso puede pasar, ¿no? Pero ahorita hay muñecas que tienen partidos políticos. Entonces, ¿pero cuál sentido es? Si la muñeca es realista o el muñeco realista va a decir, pues yo no la hago, hay que poner a alguien que la haga. El barbero tal vez puede más, o el electricista, el chiclero. Habías mencionado algo, esto lo que no lo ahondamos mucho es, esto tiene un costo, esto no es gratis. Por supuesto. Hay un costo para la realización del evento electoral, la repetición de las elecciones. Para los partidos hay un costo también, el volver a celebrar asambleas. ¿Qué tan aplicable va a ser entonces la decisión de votar nulo? Porque sí regresamos a la norma general de asambleas y precisamente los 50 municipios y los 12 departamentos es para presidente. Ahí habría que tener repetición en 50 municipios y 12 departamentos. ¿Puede ser que algunos partidos no concurran a esa repetición? De hecho, para cuidado. Bueno, no puede. No, cuidado, porque ¿qué dice la normativa si no participas? Se cancela. Se cancela. Es una causal de cancelación de partido, tiene que hacerlo. Los 50 municipios y los 12 departamentos es la estructura mínima y la presencia mínima territorial que deben tener los partidos políticos para mantenerse vigentes. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, yo soy de la opinión que es más fácil para el partido volver a postular candidatos vía una asamblea nacional, sobre todo en los distritos donde no tienen estructura partidaria. Entonces no tienen que repetir las asambleas municipales, sino solo la Asamblea Nacional puede determinar y designar nuevos candidatos. Esa sería la opción más viable para cumplir con la norma. Sí. Que lo permite esta normativa. Para poder cumplir otra vez y volver a participar en esta repetición de elecciones, que sería interesante. Ahí habría que preguntar al Tribunal Supremo Electoral si lo permite. Por lo menos la normativa no lo prohíbe. Ajá, pues hay un espacio gris, digamos. Sí, yo te digo que hay ambigüedades en esta cosa. La mitad del 50% más el 30% más el 8%. Yo sí creo en un país que tiene 90% de fracaso en matemáticas. Pero, yo sí creo que los políticos jugaron a que esto no se iba a poder realizar. Los políticos no leyeron esta cosa, hombre. Bueno, los pocos que leyeron tal vez pero no lo leyeron. No lo leyeron. Ahí el único que lo leyó fue, ¿cómo se llama? Cabraloca. Ese fue el único que leyó esto porque él lo hizo. Ya Taracena, estos son los cambios de Taracena. Entonces, estos son los cambios que le hacen bien difícil a todos aunque sea nulo. Sin nulo ya está difícil, con nulo también está difícil. Yo no estoy diciendo que el nulo es fácil de ninguna manera. Es una forma de expresión con la que yo estoy de acuerdo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Pero si ya está difícil para los chiquitos que acaban de entrar, nadie los conoce y todo eso, el top of mind, o sea, hasta arriba en la cabeza y hasta arriba en la memoria, la tiene el partido de, ¿cómo se llama? De Mario. Según algunos comentarios que nos envían, se confunde muchas veces el voto nulo con el voto del abstencionismo, el no llegar a las urnas. Eso no cuenta. Esos votos se separan a las 6 de la tarde. Pueden ser manifestaciones de rechazo, sí, pero no se categorizan ni se clasifican de la misma manera. No, de hecho, ni el blanco es manifestación de rechazo. Así es. Ni el voto en blanco, aunque llegue usted y no le haga nada, lo doble y lo vuelva a meter ahí y le marquen su dedito. Eso no va a sumar al voto nulo. El que significa la manifestación de algo son dos, o válido o nulo. Esas son las dos manifestaciones que tenemos. Válido sería por un partido y nulo pues por ninguno, pero estoy en desacuerdo con todos, es la forma de decirlo. Pero el blanco y el otro es ilegal porque es el inválido. ¿Eh? Con todos los mensajes que hemos visto, las preguntas que hemos realizado, al parecer hay poco conocimiento del voto nulo, no se ha hablado mucho, no es parte de las discusiones en estos momentos de ya el tiempo electoral. ¿Eso a quién beneficia? Que no se sepa qué va a pasar con el voto nulo, qué utilidad tiene, por qué se aprobó esa normativa de esa manera. Era básicamente por la presión ciudadana que había. O sea, las personas en la plaza estaban haciendo consignas y una de las consignas era el tema de poder rechazar a los candidatos una vez electos si no cumplían con las expectativas del pueblo, el que el voto el voto nulo fuera vinculante. Y entonces, digamos que se le concedió a la presión popular lo que pedían sin realmente hacer una concesión completa. Hasta aquí llega Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.